Ya está grabando. Ya. Bien, hermanitos, vamos a llevar a cabo un estudio breve de la palabra de Dios y vamos a retomar el texto de Habacuc, que es en el texto que basamos también en el estudio anterior. Es Habacuc 2. Fíjate la palabra en el versículo 5. Fíjate, algo que está pasando hoy. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hablamos, hermano, de traición a través del alcohol y la desobediencia. En Hebreos, ¿se acuerdan? Del texto de Hebreos que dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. O sea, quiere decir, la desobediencia, la glotonería y la borrachera son pegados. Entonces, hay una parte, hermano, que está, quiero que apunten los textos, no los busquen en la Biblia, apúntenlos y luego los buscan, si no, nomás van a perder tiempo. Apúntenlos en su cuaderno. Fíjate, es Jeremías 31, 29, 30. Este refrán que está ahí en Jeremías dice: ya nunca se dirá este refrán en el pueblo de Dios. Los padres comieron uvas agrias y los hijos tendrán la dentera. Quiere decir que a veces los hijos se justifican en su pecado por culpa del pecado de los padres. Ya no va más a hacer eso, dijo el Señor a través de este profeta Jeremías, sino que dijo: cada quien, el que coma uvas agrias padecerá la dentera. No padecerá la dentera otro que no comió, como el hijo, por la culpa del papá. Entonces, ni los hijos se deben justificar por los pecados de los padres, porque cada quien pagará sus propias culpas. Entonces, no puede un hijo estar viendo el pecado del padre y decir que por la culpa del padre él es pecador. Pero hay otro texto que es el libro de Ezequiel, capítulo 18, míralo, 18, versículo 4 dice: mira, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí está la confirmación de lo que dice Jeremías de la dentera. No va a haber ya más este dicho: el padre comió uvas agrias y el hijo padece. Ya no. Entonces dice el Señor: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Ahora, si vamos ahí a Isaías 1, donde está el llamado de Isaías, es la visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Dice la palabra de Dios en ese capítulo 1 de Isaías, a partir del 16, versículo 16, dice:
Lavaos y limpiaos, quitad toda iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Entonces, ya no vas a poder decir que por la culpa de tu papá cuando tú eras chiquito, ahora tú eres un pecador. Ya no vas a poder decir eso, porque el que pecó fuiste tú. Tú te tienes que hacer responsable de lo que tú hiciste mal. Y así. ¿Por qué? Porque algún día tú que eres hijo hoy serás padre mañana. Entonces cuando tú seas papá no va a poder decir los hijos que por tu culpa ellos se echaron a pecar y se echaron a la perdición. Por lo tanto tú no puedes decir que por la culpa de tus padres. Honrar a tu padre y a tu madre, ese es lo que te toca. Ahora, dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Fíjate lo que dice. Aquí dice que el alma que pecare, esa morirá. Dios dice, aprender a hacer el bien, deja de hacer lo malo. Ven luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Y si tus pecados son como la grana, como la nieve, ¿serán qué? Emblanquecidos. Entonces hay una promesa de Dios de limpieza. Otra de las cosas que no va a poder ser más que la parte en la que tú vas a poder ser limpio, cuando dice venir a mí y estemos a cuentas, esto es profético. Cuando dice el Señor, ven a mí y estemos a cuentas, en el libro de Mateo capítulo 4, desde el versículo 12, dice la palabra, cuando Jesucristo, Yahshua, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino, habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Acuérdate de la promesa de Isaías. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, luego ven conmigo y estemos a cuentas. Este es el momento en que tú tienes que llegar a cuentas. Desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ven a mí, estemos a cuentas, y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. En este momento en que Cristo dijo, arrepiéntete porque el reino de los cielos se te ha acercado, es el momento en que en Isaías dice, ven a mí y estemos a cuentas. ¿Sí? Proverbios 28, 13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando Cristo te dice, arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? El Espíritu te revela, dice entonces, arrepentimiento, ¿qué es? Arrepentimiento, mira, el que encubre sus pecados no deja de pecar, no se arrepintió y no fue lavado, porque el que es limpiado no vuelve a ser el mismo. Si no, vemos Juan capítulo 3, dice,
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yahshua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, desde entonces comenzó Jesús a decir, Yahshua a decir: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentimiento? Confiesa tus pecados, no los encubras, y confiésalos y apártate, y alcanzarás misericordia. Muchos cristianos endemoniados y muchos cristianos pecando el día de hoy. Pecado tras pecado, pecado tras pecado. ¿Por qué? Porque no han renunciado y no han sido limpiados con la sangre de Jesús. Porque dice Corintios: de manera que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas ya se fueron. ¿Sabes qué hacen estas gentes? Lo que dice lo de la dentera. Le echan la culpa al otro para encubrir su pecado. A su marido, a su esposa, a su hermana, a su hijo, a lo que sea. Le echan la culpa para encubrir el pecado. Pero si ya la Escritura dijo: este refrán no se repetirá jamás en el pueblo de Israel. El padre comió uvas agrias y el hijo tiene dentera, ya no más. Entonces, ¿qué hace la gente justificándose para pecar con las actitudes de los demás? Ese es el estorbo por lo cual mucho cristiano no es salvo. ¿Por qué? Porque no ha sido limpiado, porque sigue viendo los pecados de los demás y sigue cayendo y cayendo y levantándose y cayendo y levantándose. ¿Qué dice el Señor? En verdad te digo que el que no naciere de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Dice el Señor. Porque Nicodemo ahí también muy digamos, inteligentemente o queriendo encontrar algo que ya sabía, según, mira, dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo entonces acaso entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús, Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice Juan el Bautista en Mateo 3:8: por tanto, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Dónde están los frutos de arrepentimiento? En Isaías 1: deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. La persona que no quiere nacer de nuevo no quiere dejar su manera de ser. No ha reconocido siquiera ser pecador. Es como una persona que siempre estuvo preso, no conocerá la libertad si estuvo preso desde niño. Pero nosotros conocemos la libertad porque conocemos el cautiverio. Conocemos la bondad porque conocemos la maldad. Entonces no hay justificación. Ezequiel, dice el profeta: el alma que pecare, esa morirá. Independientemente de los argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Dios, que quiere decir la justificación a través de los actos de los demás para pecar, la gente que haga eso está perdida, no es salva. Y si se muere, se va perdida. Porque no dio ¿qué? Frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Dice: no encubras tu pecado, confiésalo y apártate. Entonces dice Romanos: pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera.
Si la persona es esclava del pecado, ¿qué es lo que vamos a ver el miércoles? La fe que libera. Porque hay una cosa que hubo, y lo vimos el miércoles con un varón, se le liberó, se le reprendieron los espíritus que estaban en él. Pero hoy era el día en que él tenía que venir para que él renunciara a toda potestad del demonio en su mente para seguir pecando. Arrepentimiento, teshuvá, renuncia. Si tú no renuncias a tu maledicencia, a no tomar en cuenta tus autoridades, a no tomar en cuenta la palabra de Dios, a no tomar en cuenta su sanidad, su santidad, el sendero angosto y la puerta estrecha, no tienes fe. Si no tienes fe, estás perdido. Una persona que peca es porque no tiene fe. Lo vamos a ver también después, en esto que Dios me mostró. Entonces dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu. Aquellos que dicen que ya se bautizaron y que no se han bautizado, como dice aquí, están igual de perdidos. Porque una cosa es mojarse y otra cosa es que esto haya hecho el nacimiento de nuevo. Si después de que tú te mojaste seguiste pecando, ¿dónde está tu salvación? ¿Dónde está el fruto? Entonces dice el Señor que por los frutos nos conocerán. El pastor Israel un día se bautizó él de nuevo con toda su iglesia, porque estaba mal bautizado. Bautizarse de nuevo no es malo. Mira, dice: en verdad te digo que el que no naciere de agua y de espíritu. Dice Hechos 2:38. Al oír esto, vamos a contextualizar, al oír esto los judíos, cuando Pedro les dijo que al que ellos habían matado, que lo habían crucificado, era el Cristo, era el Hijo de Dios, les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos varones, ¿qué haremos? Lo que le dijo a Nicodemo el Señor Jesucristo: si no nacieres de agua y de espíritu, les dijo Pedro, ya después de haber venido el Espíritu Santo sobre ellos, que fue el que levantó a Pedro después de haber negado a Cristo, a decirles, le quitó la condenación y lo aventó para adelante. ¿Cómo estaría de deprimido después de haber negado a Jesucristo? ¿Pero qué hizo? No se separó de la iglesia, no se separó del rebaño, aguantó la vergüenza de haber pecado contra Dios, pero se arrepintió con un fruto de arrepentimiento, y entonces vino el Espíritu Santo sobre él y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es bautizo? Nacer de agua. Entonces Cristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu. ¿Qué es esto? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Si nomás te mojaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues nomás te mojaron. Pero el fruto del bautismo es la unción del Espíritu Santo que te ayuda a apartarte del pecado. Entonces, si yo me bauticé y después pequé, quiere decir que esto no existió en mí. Y a mí me pasó eso. Yo no tengo vergüenza. No porque sea un sinvergüenza, sino porque no me da pena. Yo, cuando el pastor me dijo: a ver, vamos a ver tu bautizo, yo dije: no, pues ya, yo ya me mojé. No, le dije así, pero ya sé. ¿Por qué? Porque yo ya me había separado de Dios. Entonces no era fruto. Entonces me dijo: te tengo que bautizar como dice la Escritura. Y entonces yo dije: sí. Y cuando él me bautizó, como esto dice, toda esta revelación a mí se me vino y empezó la libertad verdadera en mí. Dejé todo del mundo. No hay cosa que me impida estar aquí.
ni trabajo, ni cansancio, ni mujer, ni hombre, ni hijo, ni tesoro, ni nada. El fruto de arrepentimiento fue abandonar, confesar mis pecados y renunciar a todo lo que no era voluntad de Dios. Entonces yo vi que ahora estaba bien bautizado, porque el fruto es lo que dice el Señor: por tus frutos te van a conocer. Claro que me avergoncé, hoy no. Dije, no, yo ya estoy bautizado. Y luego, ¿cuál fue el fruto después de tu bautizo? Ah, bueno. Entonces, ¿qué debo hacer? Comprender. Mira, Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Cuando ve tu corazón, Dios no te condena. Acuérdate que la condenación, también lo vamos a ver, la condenación es que el mundo, aquí lo vimos ahorita, para que se cumpliera lo que había profetizado Isaías cuando dijo Zabulón y Neftalí, o la tierra de Zabulón y Neftalí. Gran luz vino a los ¿qué? A los asentados en tinieblas. Pero esta es la condenación: que el mundo prefirió las tinieblas de la luz que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando tú haces caso de Isaías y dice el Señor, ¿quién ha oído nuestro llamado? ¿Quién ha oído nuestro llamado? Entonces más adelante dice, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. Quiere decir que yo no sé hacer el bien, que tengo que aprender. Y no hay otra manera de aprender más que escuchando palabra de Dios, porque Dios dice que la fe es por el oír. Y por eso estos 3 estudios, porque vamos a ver todo el camino que Dios tiene para llegar a ser consagrado y no andar ya de ninguna manera tropezando. Porque el pueblo tropezó, cayó y luego se quedó caído, dice, por falta de ¿qué? De conocimiento. Pero Dios tiene una promesa en Jesucristo y dice, cuando yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu que yo mandaré del Padre, y Él revelará todo. Les enseñará todo y les recordará todo lo que yo he dicho. Entonces no es tu memoria. Date cuenta de gente que trae el Evangelio en su memoria y predican de su memoria. Predicaciones que dieron no sé cuándo, de milagros, de cosas que van a suceder, de profecía. Pero con que tú sepas la profecía y los últimos tiempos, acuérdate que dice el libro, les dice a los judíos, ya ni la muelan. Ustedes son bien inteligentes para ver las nubes y los arreboles y saber que va a llover, pero son ignorantes en los tiempos de Dios. Y Dios nos acaba de decir hace poco que estas cosas que pasó su pueblo ahí en Corintios 10, estas cosas que les pasaron al pueblo, que cayeron 23,000, que tentaron a Dios, que renegaron contra Moisés y que cayeron ahí muertos, son cosas, dice, que quedaron como testimonio para que nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos no caigamos en eso. Entonces di tú, si no es el Espíritu Santo el que te está diciendo que te aprevengas, porque estos son últimos tiempos. ¿Quiénes son los que hemos alcanzado el fin de los siglos? ¿Cuál es el fin de los siglos? Hoy es el fin de los siglos. No hay otra cosa. Dice, ahí te voy a leer, 1 Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Que no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Con qué texto comenzamos?
El que es bebedor de vino es traidor. Se envaneció. Y luego en Deuteronomio dice, el que tuviera un hijo, va a decir papá y la mamá, este hijo es rebelde y contumaz, ebrio y glotón. Entonces aquí vuelve a decir, el pueblo se sentó a comer y a beber. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. La fornicación no necesariamente tiene que ser física. El adulterio y la fornicación del pueblo para con los ídolos, en vez de darle gloria al Dios verdadero, con sus imágenes, con sus dioses. Eso es adulterio y fornicación espiritualmente hablando. Ni tampoco tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y está escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes somos? ¿Para qué volvemos a vivir esto? El camino es claro, hermano. Así que el que piense estar firme, mire de no caer. No se envanezcan unos a los otros. Pero aquí yo me he dado cuenta que cuando dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Cuál es la salida? Primero, recapitulando, no pienses que por culpa de otros tú pecas. No le eches la culpa a nadie, porque el que come uva agria es el que tendrá la dentera. Todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Primero, después, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, ayuda al huérfano, ampara a la viuda, y luego ven a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Cómo vamos a entrar a cuentas? Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Juan, Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? El que no naciere de agua y de espíritu no podrá tener ingreso en el reino de Dios. ¿Cómo se ingresa? ¿Cómo se nace de nuevo de agua y de espíritu? Hermanos, este Cristo al que ustedes crucificaron con sus pecados, porque dice por ahí, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera defendido a Cristo. No, tú le hubieras dicho a Pilatos, mátalo con tus pecados, y pisoteada la sangre de Jesucristo. No soy yo el que iba a defender a Cristo, yo lo iba a condenar con mi manera de vivir. Estaba pisoteando la sangre de Cristo. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué dice Primera de Corintios? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el nacimiento de nuevo. ¿Cuál es? Varones hermanos, el Cristo que ustedes crucificaron con sus pecados fue levantado como Señor libertador por su sangre para lavarse. ¿Qué haremos entonces si ya lo crucificamos ya con nuestros pecados? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don
del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de hoy, hermano. Esa es la ruta. Para aquellos que volvimos después de haber recibido la palabra en algún tiempo y que no cayó en buena tierra, sino que cayó en las piedras o en los espinos. ¿Y cuál es la tierra de espinos que recibió la semilla? Las de los espinos son aquellos que oyeron la palabra, pero los afanes de esta tierra los despojaron de su bendición. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en la profecía que vimos la otra vez? Que no estuviera lleno el corazón de borrachera, de glotonería y de afanes de este mundo. En la debilidad tuya se hace grande el Señor. Pero si nosotros nos dejamos llevar por este mundo, no entraremos, hermano. No entraremos en el reino de Dios. Lo dice su palabra, no nosotros. Vamos a ver también la próxima vez en el estudio de la fe que salva o la fe que libera, cómo tenemos que caminar para que el próximo 14 sábado veamos la segunda parte de explicando la libertad. Ahorita estamos explicando la libertad. ¿Y cuál es la esclavitud? El pecado. No hay otro que tenga la culpa de tu pecado. Nadie. Únicamente cuando yo le dije al Señor, yo soy culpable y soy responsable de todo lo que yo he hecho y de las consecuencias que han venido a mi vida, y dejé de ver a los demás, a mi papá cuando era niño, yo, a las familias, a los vecinos, a los grupos, a todo el que yo conocía, es cuando Dios me liberó. ¿Pero qué tuve que hacer? Esto que Dios me reveló hoy, o que me recordó. El camino es ese. Ya no digas que por la culpa de tu papá, ya no digas que por la culpa de fulanita, fulanito, nada. Yo soy, Señor, perdóname. Justificado pues por la fe, que es lo que vamos a ver. Para llegar a ser justificado por la fe, necesitamos primero no encubrir nuestros pecados, sino confesarlos y apartarnos. La ventaja es que solamente cuando le dijeron a Jesús, cuando entró el paralítico, y con esto termino, que dice el Señor, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y entonces todos los demás se han de haber quedado así, pues ¿qué tiene que ver eso? No, si yo lo que vengo es a que el paralítico camine. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces dijo, para que ellos vean que el Señor Jesucristo tiene potestad de perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, levántate y camina. Primero te va a perdonar tus pecados y luego te va a sanar. Porque hay veces que la gente sana y se arrepiente, pero hay veces que sanan y no se arrepienten. Entonces Dios de todos modos no te va a desechar, ni va a desechar a la gente. Va a decir, bueno, yo te sané y no te arrepentiste, no diste frutos. Ahora vas a dar frutos y te voy a sanar. Como lo hizo el paralítico, ahí está en la Biblia. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le digo a levántate y camina. Entonces no te tienes que ir a confesar con una persona, ni con un pastor, ni con un nada. Con Cristo Jesús, renunciando a tus pecados a través del bautismo.
Porque también pregunta, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿En dónde morimos? El que no naciere de nuevo, de agua y de espíritu, ¿en dónde muere? Tiene que morir para nacer de nuevo. Si no muere, no nace de nuevo. Morir en el agua, en semejanza de Cristo, y resucitando con él. Muerte al hombre viejo, a la mujer vieja. ¿A través de qué? De que ya hayas hecho tú tu confesión con Cristo y apartarte del pecado. Dice el Señor, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien y luego ven a cuentas conmigo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Quiere decir, en el bautismo tú vas a decirle a la gente, sin que sepa tu historia, que tú estás dispuesto a morir para nacer de nuevo. El que no naciere de agua y de espíritu, cuando tú te bautizas, viene a ti el don del Espíritu Santo que te va a revelar la Escritura. Porque no va a poner Dios vino nuevo en odres viejos. No va a vaciar su espíritu en un ataúd de Egipto con un muerto adentro. Por eso les decía a los fariseos, ustedes por fuera están bien blanquitos y por dentro están llenos de muertos y huesos ahí adentro. Entonces Dios no va a poner su Espíritu Santo en alguien que no se ha arrepentido, porque entonces va a estar ahí medio gris. Confiesa, apártate. Tú bien sabes lo que no has dejado. Tú bien sabes lo que te falta. No hay necesidad de decírselo a nadie, pero a Cristo sí, porque Cristo aparte ve nuestros corazones, nos conoce nuestros pensamientos, sí sabe cuántos cabellos tenemos. Y por ahí decía alguien que hasta cada cabello tiene un nombre.